Vamos a construir un reloj de sol horizontal y otro vertical. Bueno, para construir un reloj hay que tener en cuenta un par de cosillas. Primero que, por ejemplo, si tenemos aquí el sol, sabemos que la Tierra gira en torno al sol en una curva plana que se llama eclíptica. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la Tierra en distintas perspectivas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esta es la línea equinoccial que alinea el Sol con estas dos posiciones de la Tierra. Tenemos aquí, por ejemplo, el equinoccio de otoño. Siempre el eje terrestre está inclinado, pues 23 grados, 27 minutos, ¿no? Nos acercamos un poco. Bueno, ¿qué significa que esté siempre inclinado? Que un punto cualquiera hace una curva de circunferencia siempre según esta dirección, o sea que siempre el eje tiene ese mismo ángulo. Tenemos aquí, por ejemplo, el verano, y aquí, de forma diametralmente opuesta, tenemos el invierno. Esto viene siendo el 22 de diciembre, esto el 22 de junio. Entonces, si por ejemplo tenemos un punto que está aquí en Francia, o en el norte de España, por poner un ejemplo, lógicamente como está inclinado según esta dirección, pues el sol le está dando aquí de lleno. Mientras que cuando está de este lado, aquí tenemos el sol, cuando está de este lado, pues como el arco de circunferencia está aquí, en realidad el sol le está dando tangencialmente. Entonces uno de los datos que hay que tener en cuenta respecto a la vertical la podemos hacer por el centro, si quiero la puedo hacer por aquí, por el polo, pues simplemente es que este ángulo siempre es el mismo, ¿no? En el eje de rotación. Bueno, según eso vamos a construir entonces el reloj basándonos en eso. Para que siempre marque ángulos iguales en cada hora, pues siempre tendrá que ser tal que el eje de rotación sea perfectamente paralelo, el eje de rotación de la Tierra, vamos a ponerlo aquí, ya sabemos que está inclinado, tiene que ser siempre paralelo a la aguja del reloj. O sea que el reloj siempre va a tener su aguja o gnomon con G, siempre paralelo al eje terrestre. De esta manera, cuando está girando siempre el eje ahí paralelo al gnomon, pues la sombra que se produce, si por ejemplo ponemos aquí una circunferencia que sea paralela a esta, entonces siempre podemos hacer aquí una división en partes iguales. Tenemos que el Sol da una vuelta completa al día, o sea son 360 grados entre 24 horas, lo cual nos da pues 15 grados por hora, es lo que se mueve el Sol, ¿no? Entonces, si hacemos aquí una circunferencia, como decíamos, que fuera paralela a esta, siempre el Sol va a marcar siempre 15 grados en cada hora. Entonces esta es la clave del reloj, o sea que el reloj siempre tendrá esta disposición. Entonces hacemos esto. Eso sí, ahora otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la siguiente. Si observamos aquí, el punto este terrestre está a cierta altura respecto al ecuador, ¿no? El ecuador es, como sabemos, el plano que pasa por la mitad, por el centro de la esfera. Entonces, si unimos este punto con este y hacemos el meridiano que pasa por aquí, el meridiano es la circunferencia mayor que pasa por el eje de revolución, pues tenemos que este punto está a cierta altura, que llamaremos alfa. Bueno, ¿qué relación hay entre esto y el ángulo en el que aquí hago una tangente? Pues que son ángulos iguales. ¿Y por qué? Si vemos esto de perfil, pues tengo en el perfil, tengo por ejemplo el eje terrestre y tengo la aguja, el gnomon, que llamaré GN, y este el eje. Bueno, si yo por ejemplo hago entonces el plano del ecuador, que es este visto de perfil, y uno este punto con este, pues tengo que realmente aquí hay dos ángulos. Este es la ortogonal al radio de la esfera, y tengo este ángulo y tengo este. Resulta que este ángulo, como esta es vertical igual que esta, pues este ángulo necesariamente será igual que este.
Y como este mide 90 y este también, pues necesariamente el otro ángulo, este, será igual que este. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en realidad el gnomon siempre va a tener el mismo ángulo que la latitud del lugar, que es esto. O sea que en realidad este ángulo, el ángulo que forma la aguja con el plano del reloj, si es un cuadrante horizontal, siempre este ángulo, sea como sea el reloj, siempre va a ser igual que este. Bueno, pues según eso no tengo más que coger la latitud del lugar, la latitud, que es este ángulo, el ángulo en el cual estamos nosotros dentro de la esfera terrestre, coger este ángulo y colocarlo de manera que lo coloque aquí, y esa es la aguja del reloj. Bueno, entonces diseño el reloj, simplemente una circunferencia, vamos a hacerla por ejemplo aquí, y una aguja que es ortogonal a esa circunferencia. Decíamos que esto tiene una división 360 entre 12, entre 24, pues me da 15, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad tendré que dividir esto en 15 partes. Bueno, esto lo dividiré en 24 partes, cada una de 15 grados, para ser más exactos. Entonces tengo la aguja que forma con el plano, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Si nosotros estamos en el paralelo 50, que quiere decir que esto en realidad forman 50 grados respecto al plano del ecuador, pues entonces colocamos aquí los 50 grados y ahora hacemos aquí la división de esas 24 partes, de manera que me salen 15, 30, 45, o sea que en cada cuadrante tenemos 6 divisiones. Queda un poco pequeño aquí. Entonces ponemos aquí las 6 divisiones y aquí otra vez 45, otras 3 y aquí otras 3. Entonces tenemos que colocar esto. Nos fijamos que esto es la línea norte-sur. O sea, aquí marcar a las sombras sobre el cuadrante a las 12 exactamente aquí, que es la línea norte-sur. Bueno, pues según eso esta será la línea norte-sur. Y por tanto, al prolongar estos 15 grados tengo aquí, por ejemplo, las 13 horas. Ya que estos son las 12, la línea norte-sur. Luego uniendo este punto con este tengo aquí las 14. Luego el siguiente tengo las 15 horas. Siempre al unir este punto con donde corta el gnomon, que es este, donde corta el gnomon al plano del cuadrante, que es este. Entonces decía, si la línea norte-sur es esta, entonces al hacer por ejemplo aquí esta línea a 15 grados, pues tengo las 11. Al hacer la siguiente tengo las 10. Y así pues hago por ejemplo de 6 a 6. De 6 horas a 6 horas. Bueno, vamos a ver esto en la práctica. Entonces ya para construir el reloj simplemente lo entiendo en el espacio. Tengo la esfera terrestre, tengo el ecuador, tengo el eje terrestre y su proyección aquí. Y ahora por ejemplo tengo un meridiano en esa esfera terrestre. Bueno, pues resulta que estoy en el punto, por ejemplo, de latitud 60. Entonces tengo aquí el ángulo de 60 grados. Eso quiere decir que primero hago el reloj horizontal. Es un reloj horizontal que por lo tanto es tangente a la esfera terrestre. Y tengo la vertical que va hacia el centro de la Tierra, C, y tengo, como decíamos, la aguja paralela al eje de rotación. Si hago por aquí su proyección ortogonal sobre el suelo, una tangente, pues tengo que en realidad este es tangente a la circunferencia que pasa por el plano del cuadrante, que es este. Vamos a dibujar el plano del cuadrante, a darle sombras para diferenciarlo mejor.
Este es el plano donde se proyectan las horas. Y simplemente he hecho una aguja, como ya explicamos antes, que forma 60 grados. Con el plano del papel donde se va a proyectar las sombras. Bueno, pues según eso lo corto por donde quiero. Voy a hacerlo algo mayor para que sea un poco mejor. Pongo aquí la circunferencia y esta circunferencia es tal que, vamos a hacer por ejemplo, que corte a este plano para entenderlo. Prolongo esto y hago aquí esta línea. Corta este plano según esta recta. Bueno, pues esta circunferencia, hago aquí una división, hago una paralela a esta, y tengo entonces que dividir esto en 6 partes. Entonces tengo aquí más o menos 45, pues tengo 15, 30, 45, el 15 me viene a parar aquí, por ejemplo, el 30 me viene a parar aquí, luego 45, luego divido esto también en 3 partes, aquí. Entonces decíamos, resulta, la aguja es esta, que está saliendo un poco fuera. Esta es la aguja, mientras que este es el cuadrante horizontal del reloj, que proyecta sus sombras todo por aquí debajo. Entonces decía que esto tenía que ser paralelo al eje, entonces sí que el Sol iba a proyectar cada 15 grados, iba a marcar ahí una hora en la circunferencia. Entonces esta circunferencia puedo proyectar los 15 grados, pues los primeros 15 grados aquí. Tenemos la proyección, esta sería a las 12 horas. Entonces a las 12 horas coincide con este eje, ponemos aquí línea norte-sur. Y a partir de aquí pues tenemos las 13 horas. Bueno, las 13 horas sería la primera, estas son las 12, las 13, las 14, la siguiente. Mientras que hacia atrás tenemos, estas son las 12, pues aquí de 15 grados nos corta aquí las 11, los siguientes 15 grados, las 10, las 9, etc. O sea que la clave es pues la línea esta, que es la línea norte-sur, esta línea. Bueno, entonces lo que hay que entender es eso, que una vez que estamos en el paralelo, que es esa circunferencia paralela al ecuador, resulta que este paralelo está a 60 grados, decimos latitud norte 60 grados, porque queda por encima del ecuador, y eso es en realidad el ángulo que hemos cogido aquí, y que marcamos aquí en verde, o sea que este ángulo pues es igual que este. Entonces, dicho esto, lo único que tenemos que hacer para hacer el reloj horizontal es dibujar esto. Y ya lo tenemos. Dibujamos entonces eso. Dibujamos, por ejemplo, en el alzado, este plano es esta recta, y en planta, pues es este plano. Dibujamos el gnomon, que tiene 60 grados, entonces más o menos por aquí, los 60 grados será esto. Traigo esa recta, es una recta frontal, imaginamos que es diédrico, nos lo imaginamos así. Entonces la recta es esta, forma 60 grados con este plano, sale de aquí y es paralela a la línea de tierra. Y esto son los 60 grados. Y aquí coincide con esto. Entonces según eso hacemos la circunferencia ortogonal, que hay que dividir pues en 24 partes iguales de 15 grados para hacer los 360. Resulta que el plano de la circunferencia, que es ortogonal, corta a esto. Bueno, nos va a caer aquí encima, entonces lo vamos a hacer en otro lado. Lo vamos a hacer en otro papel para que no nos caiga encima. Bueno, decíamos, vamos a coger aquí, entonces la línea de tierra, nos alejamos un poco. Decíamos entonces que este era el plano del reloj. Podemos dibujar el cuadrado para entenderlo un poco mejor.
hacíamos el ángulo a 60 grados, tenemos la recta, que es esta, que es una recta frontal en sistema diédrico, cuya proyección G1 es paralela a la línea de tierra y G2 forma los 60 grados. Bueno, es el ángulo este, realmente. Nos colocamos bien. Bueno, hacemos entonces el plano ortogonal que ponemos aquí, donde se va a hacer la división. Aquí sería una elipse, pero para que nos quede bien, pues simplemente el plano ese ortogonal lo abatimos, o sea que el plano de esa circunferencia corta aquí. Entonces vamos a hacer la circunferencia, por ejemplo, que venga de aquí a aquí. Cogemos esta medida, hacemos un arco, este es el eje de giro, como si abatiéramos un plano de canto. Entonces traemos aquí la circunferencia, hacemos la circunferencia, por ejemplo, prolongamos esto así de grande. Y ahora hacemos las divisiones. Entonces tenemos, esta es la línea, como acabamos de ver aquí, norte-sur, coincide con la norte-sur. O sea que esto necesariamente van a ser las 12, ¿no? Una vez que tuviéramos hecho esto, lo podemos levantar si queremos para entenderlo mejor en el espacio, que es esto. O sea, este es el plano que contiene la circunferencia. Vamos a darle también algo de sombras, por lo menos por la parte de abajo. Aquí está la esfera terrestre. Entonces tenemos ese plano que contiene a la circunferencia y que simplemente lo he abatido. ¿Y para qué lo he abatido? Porque lógicamente aquí los ángulos de 15 grados de forma oblicua no los puedo hacer, los tengo que hacer sobre la circunferencia batida. Entonces tengo la circunferencia batida y tengo, por ejemplo, que dividir aquí en 6 partes iguales. Entonces divido aquí 3, 4, 5, 6, lo mismo aquí. Prolongo esto hasta aquí, me corta aquí. Prolongo esto hasta aquí, me corta aquí. Esto hasta aquí, me corta aquí. Esto hasta aquí, corta aquí. Esto corta allá. Y lo mismo por aquí. Este punto se transforma en este en este, el siguiente en este, ahora este en el siguiente, en este, el siguiente en aquel. Bueno, tengo ahí ya la división. Decíamos que esto era la línea que va a marcar, si ahora unimos a partir de donde corta aquí el gnomon, pues resulta que estas son las 12 horas. Entonces, lógicamente el Sol sale por el oeste, se mete por el este. Entonces, como sale de este lado, pues hacia atrás tenemos las 11. O sea, uniendo este punto con este, tenemos las 11 horas. Eso quiere decir que la aguja que está aquí, lo vemos ahí en el alzado, al estar el Sol de este lado, proyecta la sombra aquí. Y si realmente giráramos esto y lo pusiéramos ortogonal aquí, ponemos así, lo pusiéramos ortogonal, pues necesariamente, igual que esto viene hasta aquí, la sombra de la aguja que viene de aquí a aquí, pues vendría desde aquí hasta aquí arriba. Eso quiere decir que el plano este lo puedo colocar donde quiera, porque si tengo este punto, pues ya puedo obtener todo lo demás, ¿no? Bueno, seguimos haciendo entonces, por ejemplo, al unir esto con esto, tengo aquí las 10 horas. Al unir esto con esto tengo las 9 horas. Al unir esto con esto tengo las 8. Esto con esto las 7 horas. Mientras que hacia este lado tengo las 13 horas. Hacia este tengo las 14. Hacia este tengo las 15 horas. Las 16 horas. Las 17 horas, etc. Bueno, en síntesis, pues tengo la aguja del reloj que forma el mismo ángulo que la latitud del lugar, como vimos aquí. Y tengo entonces que la aguja que forma 60 grados, pues a las 11 horas está proyectando
aquí la sombra. A las 12 horas la proyecta aquí. A las 13 horas el sol viene y proyecta la sombra aquí detrás. A las 14 ahí, etc. Bueno, pues ese es simplemente un reloj de cuadrante horizontal, un reloj que se apoya en el suelo. Es el plano este con la línea esta paralela al eje terrestre, que por tanto tiene la latitud, como vemos ahí en el alzado, tiene esa latitud. Y como lo veríamos también si nos pusiéramos así, si pusiéramos el reloj pues de esta manera, con la aguja aquí ortogonal, así, ortogonal a la circunferencia y que pase por ahí, o sea, la aguja de aquí a aquí. Entonces sombrearía a las 10 toda esta línea desde aquí hasta aquí. Pero bueno, no hace falta tener esto, con tener el suelo llega. En todo caso sí que hay un tema importante y es qué pasaría si en vez de tener un cuadrante horizontal como este del papel, pues tuviera un cuadrante de tipo vertical. Bueno, pues exactamente es el mismo ejercicio. Por ejemplo, imaginemos que una casa tiene la pared exactamente, pues tiene la pared aquí. Esta es la pared de la casa. Vamos a quitarle ahí el dibujo. Esta es la pared de la casa. Entonces queremos saber dónde está el reloj. Bueno, pues resulta que al hacer aquí el ángulo de 60 grados lo puedo continuar. Entonces al hacerlo por aquí lo puedo abatir si quiero. Entonces a partir del punto de corte aquí, cojo este punto de corte, vamos a hacer en otro color. Hago una ortogonal a esta línea, o lo que es lo mismo, paralela a esta, y ahora coloco aquí los 60 grados, hasta que me corte aquí. Bueno, sé que realmente esta es la altura, si yo corto este triángulo, lo puedo doblar, y sé que esa es la altura del gnomon, o sea que corta esta altura, la paso aquí, puedo ponerlo en el plano, hago centro aquí y hago este arco, entonces me cae aquí. Entonces sé que el gnomon viene desde este punto hasta este. Entonces si quiero saber las horas, lo único que tengo que hacer es, resulta que las 11 viene por aquí y va hasta este punto, que es donde corta el gnomon. Entonces uno este punto, vamos a ponerlo aquí, uno este punto con este, y estas son las 11. Por ejemplo, las 10 corta aquí al plano vertical, entonces uno este punto con este, y estas son las 10. Las 9 corta aquí, uno este punto con este, y estas son las 9. Bueno, eso quiere decir que la casa simplemente tiene estas líneas que me marcan las horas, y la aguja es esta. O sea, la aguja tiene esta inclinación, y simplemente lo que he hecho ha sido donde la traza del plano vertical corta al cuadrante horizontal, estos puntos de intersección los he unido con este. Y este realmente es el punto de intersección de la línea 60 grados con el plano vertical. Entonces sé que la aguja es esta y que en realidad las líneas pues siguen siendo desde los puntos de intersección hasta el punto donde el gnomon corta a esa pared vertical. Entonces tengo ahí ya todas las horas. Tendría las 12 que pasaría por aquí, las 13 horas por el hongo que hay aquí, me caerían aquí, donde corte. Estas serían las 12, estas serían las 13 horas. La siguiente hora, las 14 horas, donde corte aquí, pues 1. Y alguien me dirá, pues ¿qué ángulos más diferentes? Sí, es que también la aguja está oblicua. Y en realidad el sol hace este trayecto. Entonces no es lo mismo cuando está aquí proyectando la sombra que cuando lo hace de forma oblicua. Entonces de forma oblicua tendrá que estar oblicuo para que esto sea menos. Bueno, pues este es un reloj de cuadrante vertical. Simplemente este es el plano del cuadrante que es vertical y la aguja sigue siendo la misma, con el mismo ángulo que corresponde al de la latitud del lugar. Tenemos entonces dos relojes de sol, uno horizontal y otro de plano vertical oblicuo, y la aguja invariable siempre.